Leucemias agudas. Las leucemias agudas son un grupo heterogéneo de padecimientos que suponen proliferación desordenada de una clona de células hematopoyéticas. La falta de los mecanismos de control negativo del crecimiento clonal mutante casi siempre se debe a cambios en los genes reguladores, lo que conduce a sobreproducción sin sentido de células incapaces de madurar y funcionar normalmente. Las células malignas individuales maduran con lentitud y de manera incompleta. El tiempo de su ciclo celular a menudo es prolongado y la mayoría de dichas células incompetentes sobreviven más que las normales, sin cumplir su misión ordinaria. Etiología. La causa precisa de las leucemias agudas no se conoce. Es posible que la exposición a derivados de benceno sea una causa, así como la exposición a radiaciones ionizantes, agentes que dañan el ADN como medicamentos alquilantes, uso de sustancias quimioterapéuticas, algunos virus como los retrovirus HTLV1 y 2 y padecimientos donde hay inestabilidad cromosómica, como el síndrome de Fanconi, pueden culminar en leucemia aguda. Además, la prevalencia de este tipo de leucemia es mayor en individuos con trisomía del cromosoma 21 que en la población general. Las leucemias agudas se pueden clasificar en leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloblástica aguda. Leucemia linfoblástica aguda es un cáncer de crecimiento rápido de un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos. Estas células se encuentran en la médula ósea y otras partes del cuerpo. La leucemia linfoblástica aguda se presenta cuando el cuerpo produce un gran número de glóbulos blancos y maduros llamados linfocitos. Las células cancerosas rápidamente se multiplican y reemplazan a células normales en la médula ósea, el tejido blando en el centro de los huesos que ayuda a formar las células sanguíneas. La leucemia linfoide aguda impide que se formen células sanguíneas saludables. Se pueden presentar síntomas potencialmente mortales. Este tipo de leucemia generalmente afecta a los niños entre los 3 y los 7 años de edad y es la leucemia aguda más común en la infancia. Sin embargo, el cáncer también se puede presentar en adultos. La mayoría de las veces no hay una causa obvia, sin embargo, lo siguiente puede jugar un papel en el desarrollo de la leucemia en general. Leucemia linfocítica aguda, síndrome de Down u otros trastornos genéticos, un hermano o una hermana con leucemia. La leucemia linfocítica aguda provoca que uno sea más propenso a sangrar y presentar infecciones. Los síntomas abarcan dolor en huesos y articulaciones, propensión a hematomas y sangrado, como encías sangrantes, sangrado de la piel, sangrado nasal, periodos anormales. Sentirse débil o cansado, fiebre, inapetencia y pérdida de peso, palidez, dolor o sensación de llenura por debajo de las costillas, pequeñas manchas rojas en la piel, petequias, ganglios inflamados, linfadenopatía en el cuello, bajo los brazos y en la ingle, y sudores fríos. Un examen físico puede revelar lo siguiente: hematomas, hepatomegalia, esplenomegalia e inflamación de los ganglios linfáticos, signos de sangrado como petequias o púrpura, y los exámenes de sangre pueden abarcar un conteo sanguíneo completo, que incluye el conteo de glóbulos blancos sanguíneos, el conteo de plaquetas, una biopsia y un aspirado medular. Leucemia mieloide aguda. A la leucemia mieloide aguda se la conoce por muchos nombres, incluyendo leucemia mielocítica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia granulocítica aguda y leucemia no linfocítica aguda. La leucemia mieloide aguda es un cáncer que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. La mayoría de los casos de leucemia mieloide aguda se originan de células que se convertirían en glóbulos blancos, pero no en linfocitos. La leucemia mieloide aguda se inicia en la médula ósea, pero en la mayoría de los casos pasa rápidamente a la sangre. Algunas veces se puede propagar a otras partes del cuerpo, como a los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso del sistema nervioso central y los testículos. Es más común en los niños menores de 1 año. Es rara en niños mayores y adolescentes. El segundo pico de incidencia se produce entre los adultos mayores de 40 años. La presentación clínica de un paciente con leucemia mieloide aguda es inespecífica y refleja la producción disminuida de elementos normales de médula ósea. La mayoría de los pacientes presenta un recuento total de leucocitos entre 5.000 y 30.000 por milímetro cúbico. En el 90% de los pacientes se encuentran mieloblastos en sangre periférica. M7. Leucemia megacariocítica aguda. Es el más raro, menos del 1%. El diagnóstico de M7 depende de la presencia del 30% de blastos en médula. El 30% de estos blastos está constituido por megacarioblastos. El tamaño de estos es heterogéneo. La cromatina es delicada con núcleos destacados. Pueden observarse megacariocitos inmaduros y las células pueden tener burbujas citoplasmáticas de color azul claro.
La anemia, la trombocitopenia y la neutropenia dan lugar a palidez, fatiga, contusión y hemorragias, y fiebre con infecciones. Subtipos de leucemia mieloide aguda. Se conocen 8 subtipos de leucemia mieloide aguda en los hombres. Es más común que en los niños de menores de 1 año. Es rara en niños mayores y adolescentes. El segundo pico de incidencia se produce entre los adultos mayores de 40 años. La presentación clínica de un paciente con leucemia mieloide aguda es inespecífica y refleja la producción disminuida de elementos normales de médula ósea. La mayoría de los pacientes envían una punción lumbar o punción raquídea para buscar células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo.